Hablar de economía puede parecer, a primera vista, un terreno reservado a políticos, académicos o analistas de televisión. Pero lo cierto es que, te guste o no, la economía te afecta todos los días, en lo que compras, en lo que ganas, en lo que sueñas hacer con tu tiempo y tu dinero. Sin embargo, cuando intentamos hablar de economía en el día a día, es muy fácil caer en errores. Errores que se repiten una y otra vez en medios, redes sociales e incluso conversaciones cotidianas. Y no es culpa nuestra. Muchos de estos malentendidos vienen de años de simplificaciones, titulares confusos o explicaciones técnicas que no conectan con la realidad de las personas. Por eso, en este vídeo vamos a desmontar esas ideas erróneas. Vamos a señalar los errores más comunes al hablar de economía, pero no para juzgar, sino para comprender. Porque entender bien cómo funciona la economía te permite tomar decisiones más acertadas, protegerte frente a crisis y, sobre todo, no caer en trampas o discursos que suenan bien, pero que están mal planteados. La economía no es solo números. Es comportamiento humano, es psicología, es política. Es cómo las personas responden a la escasez, cómo toman decisiones bajo presión, cómo intentan prosperar en un entorno que cambia constantemente. Y por eso, entenderla no requiere un título universitario, sino una mente abierta y muchas ganas de pensar con lógica, sin miedo. Uno de los primeros errores que solemos cometer, y que escucharás constantemente, es confundir la economía personal con la economía de un país. Si en casa no puedes gastar más de lo que ganas, el Estado tampoco debería hacerlo, dicen algunos. Parece lógico, ¿verdad? Pero es un error fundamental. Porque el Estado, a diferencia de una familia, tiene el poder de emitir moneda, recaudar impuestos y regular la actividad económica. Una familia no puede imprimir dinero ni decidir subir el salario mínimo nacional. Por eso, aplicar la lógica doméstica a la política fiscal es uno de los malentendidos más extendidos. Otro error frecuente es hablar de la inflación como si fuera un fenómeno únicamente causado por imprimir dinero. Es cierto que emitir moneda en exceso puede generar inflación, pero no es el único factor. Hay inflaciones causadas por cuellos de botella en la producción, guerras, pandemias, aumentos en el precio del petróleo o incluso especulación financiera. Pensar que todo se soluciona, dejando de imprimir dinero, es simplificar de forma peligrosa un fenómeno mucho más complejo. También confundimos crecimiento económico con bienestar. Un país puede crecer, es decir, producir más bienes y servicios, y aún así tener más desigualdad, más pobreza y menos calidad de vida para la mayoría. El Producto Interior Bruto, PIB, mide cuánto se produce, no cómo se reparte ni si eso mejora realmente la vida de las personas. A veces, el crecimiento puede ir acompañado de destrucción ambiental, precariedad laboral o explotación. Entonces, ¿crecer siempre es bueno? La respuesta es, depende. Depende de cómo se crece, para quién y a costa de qué. Y hay más errores. Como creer que los impuestos solo quitan dinero, cuando en realidad también son la base de los servicios públicos que usamos todos los días. O pensar que subir el salario mínimo destruye empleos, sin considerar el contexto económico, la productividad o la distribución de beneficios en las empresas. Son frases que se repiten tanto que se asumen como verdades, pero cuando las miras con lupa, muchas veces no se sostienen. Por eso este vídeo es importante. Porque no se trata de volverse economista de la noche a la mañana, sino de tener herramientas para analizar mejor lo que escuchas, lo que lees y lo que te afecta directamente. En los próximos minutos, vamos a desentrañar juntos los errores más comunes al hablar de economía y, sobre todo, te mostraré cómo evitarlos con ejemplos claros, preguntas clave y una visión crítica pero accesible. La economía puede parecer un lenguaje cerrado, lleno de jerga. Pero detrás de cada término hay decisiones humanas, dilemas, prioridades. Y entender eso, aunque sea a un nivel básico, ya te convierte en alguien más preparado para enfrentar el mundo. Así que, prepárate. Vamos a adentrarnos en el terreno de las falsas certezas económicas y a sacar a la luz lo que muchas veces se oculta detrás de los titulares. Porque solo cuando entiendes de verdad cómo funciona la economía, puedes empezar a jugar con tus propias reglas.
Cuando empiezas a escuchar con atención cómo la gente habla de economía, en la tele, en redes, en política, en la sobremesa familiar, te das cuenta de que muchas discusiones acaloradas nacen no de grandes diferencias ideológicas, sino de conceptos mezclados, de comparaciones que no corresponden, de confundir escalas, tiempos, niveles o actores. Vamos a desarmar estos errores uno por uno, no para burlarnos, sino para que tengas herramientas prácticas. Porque entender dónde se descarrila la conversación te da una ventaja enorme. Puedes pensar con más claridad que el promedio. Error 1. El Estado debe administrar como una familia. Suena razonable. Si en casa no puedes gastar más de lo que ganas, ¿por qué el gobierno sí? Porque el gobierno no es una familia. Tiene atribuciones únicas, recauda impuestos, emite deuda en su propia moneda, si la tiene, puede invertir contracíclicamente, influye en el empleo total y en la estabilidad financiera. Una familia no puede aumentar sus ingresos subiendo el IVA, un país sí puede cambiar impuestos, emitir bonos o coordinar con su banco central. ¿Cómo evitarlo? Cada vez que escuches esta analogía, pregunta, ¿quién puede recaudar? ¿Quién emite moneda? ¿Quién respalda la deuda? Si las respuestas no aplican a una familia, la comparación quedó corta. Úsala solo como metáfora emocional, nunca como vía de política pública. Error 2. La inflación solo pasa porque imprimen dinero. Imprimir, emitir, dinero sin respaldo productivo puede generar inflación, sí. Pero hay inflaciones que nacen por shocks de oferta, sequías, guerras, bloqueos logísticos, subidas del petróleo, tipos de cambio que se disparan. También hay inflación por demanda, mucho gasto persiguiendo pocos bienes, por expectativas, la gente sube precios, por si acaso, o por estructuras de mercado concentradas, pocos productores fijando precios. ¿Cómo evitarlo? Pregunta siempre, ¿qué subió más? Alimentos, energía, servicios. Si la inflación está concentrada en pocos rubros volátiles, no culpes de inmediato a la impresora de billetes. Mira la causa antes de culpar al síntoma. Error 3. PIB arriba igual a bienestar arriba. El PIB mide producción total, no felicidad, ni salud, ni distribución. Un país puede crecer porque exporta más materias primas, mientras la población sigue pobre. O crecer gracias a reconstruir tras un desastre, actividad económica que suma al PIB, aunque nació de una tragedia. ¿Cómo evitarlo? Complementa cualquier dato de PIB con al menos 3 preguntas. ¿Cómo se reparte? Desigualdad. ¿Qué pasa con el empleo y los salarios reales? ¿Se destruye o protege el entorno ambiental? Sin esos datos, el número bruto confunde. Error 4. Subir impuestos siempre destruye la economía. Depende, a quién, cuánto, sobre qué base y para qué se usan. Subir impuestos a rentas ultra altas puede financiar infraestructura que impulsa crecimiento amplio. A veces bajar impuestos reduce recaudo sin provocar el boom prometido. ¿Cómo evitarlo? Cuando escuches, nos matan a impuestos, pregunta, ¿cuál es la carga tributaria efectiva? ¿Con qué países se compara? ¿Qué recibimos a cambio? Salud, educación, carreteras. Sin contexto, es solo un eslogan. Error 5. Subir el salario mínimo destruye empleos. Puede destruir algunos empleos si se sube muy por encima de la productividad o en sectores muy frágiles. Pero también puede aumentar el ingreso de trabajadores pobres, estimular consumo local y reducir rotación laboral. La evidencia internacional es mixta y depende del nivel inicial, del costo de vida y de cómo se fiscaliza. ¿Cómo evitarlo? Pregunta cuál era el salario mínimo en relación al salario medio. ¿Cuántos trabajadores lo cobran realmente? ¿Hay apoyo a pequeñas empresas? Con esos datos, el debate pasa de ideológico a técnico. Error 6. Deuda pública alta igual a quiebra segura. Hay países con deuda baja que entraron en crisis, y países con deuda alta que funcionan décadas, ver Japón como ejemplo clásico. Lo clave es en qué moneda está la deuda, quién la posee, interna vs externa, la tasa de interés y la credibilidad fiscal futura. ¿Cómo evitarlo? En vez de mirar solo el porcentaje deuda, PIB, revisa, costo de intereses como % de ingresos fiscales, plazos de vencimiento, moneda de emisión.
Ahí ves si hay riesgo real. Error 7. Los tipos de interés altos siempre benefician al ahorrador. Si suben las tasas, los ahorros bancarios pueden rendir más, pero los créditos se encarecen, hipotecas, préstamos empresariales, deuda pública. Una subida fuerte puede enfriar la economía, bajar empleo y terminar perjudicando a quienes ahorran porque pierden ingresos laborales. ¿Cómo evitarlo? Pregunta: ¿tengo deuda o ahorro neto? ¿Cómo afecta al empleo? ¿La inflación está arriba o abajo de la tasa? El rendimiento real es la tasa menos inflación. Error 8. Déficit comercial igual a estamos perdiendo. Comprar más al exterior que lo que se vende no siempre es malo. Un país joven que invierte en maquinaria puede importar mucho hoy para producir más mañana. Un país rico en moneda fuerte puede financiar importaciones que elevan su nivel de vida. En cambio, un superávit puede reflejar debilidad interna, poca demanda local. ¿Cómo evitarlo? Mira qué se importa: consumo vs capital, cómo se financia, inversión extranjera, deuda, reservas, y si la moneda es estable. Sin eso, el saldo comercial no dice mucho. Error 9. Si suben los precios de las acciones, la economía va bien. Los mercados financieros reflejan expectativas, liquidez, políticas monetarias, y a veces pura especulación. Pueden subir mientras el desempleo crece o los salarios caen. ¿Cómo evitarlo? No uses la bolsa como termómetro único. Combina con empleo, salarios reales, producción industrial, consumo. Error 10. Antes todo era más barato. La memoria económica es selectiva. Recordamos precios aislados sin ajustar por inflación ni ingresos. Sí, el pan costaba menos, pero también ganabas menos. Lo que importa es el poder adquisitivo. ¿Cuánto puedes comprar con tu salario? ¿Cómo evitarlo? Convierte precios pasados a valores actuales o compara horas de trabajo necesarias para comprar un bien, entonces sube ese ahora. Error 11. Confundir valores nominales con reales. Nominal igual a número a precios del momento. Real igual a ajustado por inflación. Puedes ganar 5% más de sueldo nominal, pero si la inflación es 8%, perdiste poder de compra. ¿Cómo evitarlo? Cada vez que escuches «aumentó X%», pregunta «¿nominal o real?». Es la pregunta que separa a los que entienden de los que repiten. Error 12. Mirar promedios y olvidar distribuciones. El salario promedio subió. ¿Cuántos salarios subieron realmente y cuánto los de arriba? Una minoría muy bien pagada puede arrastrar el promedio. A veces es mejor mirar la mediana, el punto medio, o percentiles. ¿Cómo evitarlo? Pide datos de mediana salarial y distribución. Si no están, sospecha. Error 13. Mezclar tiempos cortos con conclusiones largas. Un dato mensual no hace tendencia. La economía vibra, sube, baja, corrige. Tomar un mes malo como prueba de colapso, o un mes bueno como ya se solucionó todo, es ruido, no análisis. ¿Cómo evitarlo? Busca series trimestrales o de 12 meses móviles. Pregunta: ¿es estacional? ¿Hay revisión de datos? Error 14. Asumir que todo sube igual. La inflación general puede ser 4%, pero tu inflación personal puede ser 9% si gastas sobre todo en alimentos y energía, que subieron más. Por eso la gente siente que los datos oficiales mienten, no mienten, miden promedios poblacionales. ¿Cómo evitarlo? Revisa en qué gastas tú: vivienda, comida, transporte. Calcula tu propio mix mental, entenderás mejor tu bolsillo. Error 15. El mercado lo arregla todo, versus el Estado debe intervenir en todo. Falso dilema clásico. Hay cosas que los mercados hacen muy bien, asignar recursos con precios, y otras donde fallan, externalidades, bienes públicos, monopolios. Hay cosas que el Estado coordina mejor, infraestructura básica, salud pública, y otras donde estorba si regula en exceso. ¿Cómo evitarlo? Antes de opinar, identifica: ¿es bien público, externo o mercado competido? Ajusta tu postura según el caso, no por ideología fija. Error 16. No distinguir política fiscal de política monetaria.
Fiscal igual a decisiones de gasto e impuestos del gobierno. Monetaria igual a tasas de interés, liquidez, control de moneda del Banco Central. Mucha gente confunde ambas y cree que el gobierno sube las tasas cuando lo hace el Banco Central independiente. ¿Cómo evitarlo? Cada vez que escuches, ¿han subido las tasas?, pregunta, ¿quién? ¿Banco Central o gobierno? Cambia toda la lectura. Error 17. Creer que todo indicador económico es objetivo e inmediato. Muchos se revisan. El dato de crecimiento preliminar puede ajustarse meses después. El desempleo depende de cómo se define, buscar trabajo. Los índices de precios dependen de la canasta que se mida. ¿Cómo evitarlo? No reacciones en exceso a la primera publicación. Revisa tendencias y revisiones. Error 18. Usar porcentajes grandes sobre bases pequeñas, sensacionalismo. La inversión extranjera creció 300%, sí, si el año pasado fue casi cero. Un salto enorme desde una base mínima puede inflar titulares. ¿Cómo evitarlo? Pide números absolutos. 300% ¿de cuánto? Siempre. Error 19. Ignorar el contexto internacional. Los precios de alimentos, energía, metales o tasas globales afectan a todos. A veces culpamos a un gobierno local por fenómenos globales, guerra, pandemia, crisis logística. ¿Cómo evitarlo? Compara con otros países en el mismo periodo. Si todos sufren la misma subida, no es una política local aislada. Error 20. Pensar que la economía es pura teoría fría. En realidad es comportamiento humano bajo presión. El miedo puede disparar corridas bancarias. El optimismo exagerado puede inflar burbujas. Las narrativas mueven dinero. ¿Cómo evitarlo? Escucha el relato detrás de los datos. Pregunta qué cree la gente que pasa. Las expectativas son variables económicas reales. Surgen 5 preguntas que te blindan en cualquier conversación económica. Cuando alguien haga una afirmación contundente sobre economía, lanza mentalmente estas preguntas. ¿Estamos hablando de datos nominales o reales? ¿El dato es promedio o mediana? ¿Cómo está distribuido? ¿Cuál es el periodo? ¿Mes, año, tendencia? ¿Comparado con qué? Otros países, décadas anteriores, ingresos. ¿Qué mecanismo causal propone quien habla? Si no hay mecanismo, es opinión suelta. Con estas 5, evitarás caer en la mayoría de trampas. Hablar de economía no es solo cuestión de entender cifras o fórmulas. Es una forma de mirar el mundo. Es interpretar por qué suben los precios en tu barrio, por qué tu salario parece rendir menos, por qué hay ansiedad en el mercado de trabajo o por qué tu país crece, sin que tú lo sientas en el bolsillo. Y aunque no lo parezca, este lenguaje económico, tan lleno de tecnicismos y estadísticas, es en el fondo una conversación sobre vidas reales, la tuya, la mía, la de millones de personas que toman decisiones cada día en medio de la incertidumbre. Y es justamente por eso que importa aprender a hablar de economía con cuidado. Porque si repetimos errores comunes, corremos el riesgo de culpar a quien no tiene responsabilidad, de votar con desinformación, de tomar decisiones financieras basadas en mitos, o incluso de sentir culpa o fracaso personal por problemas que, en realidad, son estructurales. Una inflación disparada no es culpa tuya por no saber ahorrar. Un desempleo creciente no es señal de que la gente no quiere trabajar. Una deuda pública alta no siempre es una bomba de tiempo. Y un dato de PIB al alza no siempre es señal de progreso para todos. Una economía es una red inmensa de relaciones. No solo es lo que pasa con el dinero, sino con las decisiones humanas, con lo que valoramos, con lo que producimos, con lo que elegimos y con lo que tememos. Por eso, hablar con precisión es un acto de responsabilidad. Un escudo contra el alarmismo. Un puente hacia decisiones más sensatas. Pero claro, nadie nace sabiendo. Nadie aprende macroeconomía con solo leer titulares. Por eso, lo importante no es ser un experto, sino empezar a hacer preguntas correctas. Empezar a sospechar de las frases demasiado absolutas. Empezar a distinguir entre lo que suena bien y lo que está bien explicado.
Porque en economía, muchas veces el mayor error es confundir claridad con verdad. Y lo más bonito es que cuando uno aprende a evitar estos errores, también aprende a escuchar de otro modo. A no caer en debates estériles. A ver patrones donde otros ven caos. A entender mejor lo que está en juego cuando un político promete, cuando un empresario se queja, cuando un titular dice, récord histórico, o cuando la gente en la calle repite, esto no da para más. Aprender a leer entre líneas es una forma de autonomía. Entonces, ¿cómo podemos usar todo esto en nuestra vida diaria? Primero, hablando con calma. En vez de discutir desde el tú no sabes, proponer una pregunta: ¿de dónde sale ese dato? ¿Lo estás comparando con el año pasado o con hace 20? ¿Es un valor ajustado por inflación? A veces una simple pregunta puede cambiar el tono de toda una conversación. Segundo, usando ejemplos cercanos. Explicar un concepto económico a alguien no tiene por qué sonar académico. Puedes decir, mira, si este año tu salario subió 5%, pero todo subió 8%, en realidad ganaste menos poder de compra, aunque cobres más euros. Eso cualquiera lo entiende. O, el PIB puede subir porque construyen muchas casas de lujo, pero si tú no puedes pagar el alquiler, ese crecimiento no te toca. Ahí es donde la economía deja de ser abstracta y empieza a tener rostro humano. Tercero, aplicándolo en tus decisiones. Por ejemplo, al momento de endeudarte, ya sabes que no solo hay que mirar la cuota mensual, sino el tipo de interés real. Al evaluar una inversión, sabes que rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros. Al planificar tus finanzas, entiendes que ahorrar en inflación alta requiere instrumentos que al menos la igualen. Y cuando votes, podrás distinguir entre promesas mágicas y propuestas con fundamento. Pero sobre todo, lo más importante que puedes hacer es cultivar una actitud crítica sin cinismo. No necesitas desconfiar de todo, ni encerrarte en el todos mienten. Basta con tener una brújula interior que te permita navegar entre afirmaciones dudosas, estadísticas manipuladas y discursos diseñados para generar miedo o entusiasmo según la conveniencia del momento. Porque si hay algo que la economía nos enseña, cuando se mira bien, es que detrás de cada número hay una historia. Y que detrás de cada historia hay decisiones humanas. A veces racionales, a veces impulsivas. A veces solidarias, a veces egoístas. Pero siempre complejas. Y en ese mar de complejidad, tener claridad no es un lujo, es una necesidad. Por eso, si has llegado hasta aquí, ya has dado un paso enorme. No solo porque ahora sabes detectar errores frecuentes, sino porque entiendes por qué son errores. Porque comprendes que hablar de economía bien no es usar palabras rimbombantes, sino hacer las preguntas correctas, mirar el contexto y reconocer los matices. Y eso, créeme, te convierte en alguien mucho más preparado que el promedio para enfrentar los desafíos del mundo actual. Así que la próxima vez que alguien diga, todo sube porque imprimen dinero, o el Estado es como una familia, o la deuda nos va a matar, no te enfrentes, no te burles. Simplemente sonríe y pregunta, ¿lo has pensado bien? ¿Quieres que lo veamos juntos? Porque entender de economía no es tener todas las respuestas, sino no caer en las trampas más comunes. Y tú, ya estás preparado para eso.